En esta ocasión vamos a hablar sobre la fórmula de Henderson-Hasselbalch y sobre una alternativa mucho más fácil de memorizar y de aplicar que esta. Pero antes de hablar de la fórmula de Henderson-Hasselbalch tenemos que conocer los elementos de los que se derivó la fórmula. Entonces vamos a tener por una parte al CO2, que es el dióxido de carbono, el producto del metabolismo celular, al cual le vamos a sumar al agua, al H2O. Estos dos elementos van a estar en un equilibrio de reacción con uno tercero, que es el ácido carbónico, el H2CO3, el cual a su vez va a estar en equilibrio con otros dos elementos, que son los hidrogeniones, es decir, un átomo de hidrógeno que ha perdido su único electrón y que por tanto tiene una valencia positiva, y los iones de bicarbonato, que tiene una valencia negativa porque representan al ácido carbónico que ha perdido un protón, que es este. Ahora bien, las concentraciones de ácido carbónico son muy pequeñas, sobre todo cuando se las toma en cuenta con las grandes concentraciones que tenemos tanto de CO2 como de H2O en los líquidos corporales, y también de hidrogeniones, aunque no existen libres, sino que se asocian a una o varias moléculas de agua, y los iones de bicarbonato. Esto quiere decir que el ácido carbónico, al hacer cientos o hasta miles de veces menor a las concentraciones de estos otros elementos, es suficientemente pequeña como para que podamos no tomarlo en cuenta, es decir, eliminarlo de las reacciones de equilibrio que estamos considerando. Y esto nos permite simplificar porque evitamos un paso. De esta manera nos vamos a quedar con el CO2 por este lado, más el agua, más agua, los cuales están en equilibrio de reacción con los hidrogeniones más los iones de bicarbonato. Sabemos nosotros que aquí hay un paso intermedio que estamos obviando, que es el del ácido carbónico, pero no lo tomamos en cuenta para que sea un poco más fácil el análisis. Ahora bien, todas las reacciones de equilibrio tienen una velocidad representada por esta primera flecha con la que se mueven hacia la derecha y otra velocidad representada por esta flecha con la que se mueven hacia la izquierda. Y cada una tiene una constante o una velocidad a la que se mueve la reacción. Cuando combinamos estas dos, tenemos lo que nosotros denominamos una constante de disociación para este sistema, o una constante de equilibrio de disociación o de equilibrio de la velocidad en que reacciona este sistema, y que se representa con la letra K. En este caso, como es la constante de un sistema ácido, con K subíndice A. Eso por un lado tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, una cosa es hablar de cantidades, como hemos venido haciendo hasta acá, cantidad de CO2, de agua y etcétera. Otra cosa es hablar de concentraciones. Cuando hablamos de concentraciones, englobamos al elemento que estamos considerando en un corchete. Y eso ya no implica solo cantidad, sino cantidad dividida para un volumen, es decir, una unidad de peso o de cantidad de moléculas dividida para un solvente. Esto sería concentración de agua, pasamos también la cantidad de hidrogeniones a concentración de hidrogeniones y a concentración de iones bicarbonato. La ley de acción en masa dice que el producto, es decir, ya no la suma, sino la multiplicación de estos dos elementos, tiene que ser igual a la multiplicación de estos dos elementos. Entonces ya no los estamos sumando, los estamos multiplicando. Este producto debe ser igual a este producto. Entonces ya no estamos hablando solo de una reacción de equilibrio, sino de una ecuación. Ahora vamos a pasar los elementos de un lado al otro lado. Como están en este caso multiplicando tanto el CO2 como el agua, vamos a pasarlos dividiendo al otro lado de la ecuación, y de esa manera vamos a poder despejar lo que hablamos hace un momento, que es la constante de disociación, que es la Ka.
Entonces vamos a tener que la Ka, la constante de disociación para este sistema, equivale a la concentración de hidrogeniones multiplicada por la concentración de iones bicarbonato, y todo esto dividido, como decíamos, vamos a pasar estos otros elementos abajo, dividido para la concentración de CO2 multiplicada por la concentración de agua. Bien, ese es el siguiente paso. Ahora, para simplificar algo más del análisis, podemos recordar que el agua, este elemento de acá, es una sustancia muy pero muy concentrada en los líquidos corporales. Según distintas bibliografías va de 55.3 a 55.5 molar. Independientemente de cuál de los dos estemos tomando en cuenta, es muy concentrada. Hay mucha cantidad de agua en nuestros cuerpos. Eso para compararse a las siguientes sustancias más concentradas del organismo, que son el sodio y el potasio. El sodio con una concentración de 0.135 a 0.145 molar, y el potasio con una concentración de hasta 0.150 molar, siendo extracelulares e intracelulares respectivamente. Entonces, como vemos, al comparar con las concentraciones de agua, vemos que el agua está muy concentrada. Eso implica varias cosas. Implica, por un lado, que el agua esté tan concentrada que sea muy difícil añadirle agua al cuerpo y cambiar significativamente su concentración. De igual manera, quitar agua en el cuerpo humano y cambiar significativamente la concentración de la misma es muy difícil, porque está muy concentrada y demasiada agua como para que una reacción química cambie o varíe su concentración significativamente. Esto nos permite tomar en cuenta el agua como una constante, y al ser una constante es conveniente pasarla al otro lado de la ecuación, en donde están las constantes, y quedarnos acá con los otros elementos que van a variar y que van a determinar lo que queremos calcular posteriormente. Entonces vamos a pasar el agua, que en este lado está dividiendo, a multiplicar este lado, y vamos a reescribir la ecuación de esta manera. La concentración de agua multiplicada por la constante de difusión constante de disociación de este sistema equivale a lo que nos queda acá a la derecha, a la concentración de hidrogeniones multiplicada por la concentración de iones bicarbonato, y todo esto sobre lo que nos quedaba acá abajo, ¿no es cierto? Que es únicamente la concentración de CO2. Bien. Ahora, el siguiente paso para poder desarrollar estas fórmulas es, por una parte, combinar a estos dos, combinar a la concentración de H2O y a la concentración de agua, ¿sí? Y sacar una nueva constante, que es la constante prima de disociación de este sistema. Prima de disociación de este sistema ácido, eso representa la A. La constante prima no es sino la multiplicación de la constante que conocíamos acá por el agua. No es nada más que eso, es solo multiplicar la Ka que se determina en el laboratorio, multiplicada por la concentración de agua, y sacamos la constante prima. Y obviamente esta constante va a ser equivalente también a lo que obtengamos con esta parte de la ecuación. Entonces nos hemos deshecho del agua y hemos hecho el análisis un poco más fácil. Lo último que tenemos que hacer es recordar cuál es el valor de esta constante prima de disociación del sistema ácido. Se ha determinado que esta constante es de 800 nanomoles por litro. ¿Qué implica que sea nanomolar? Nano es un prefijo que implica 1 por 10 a la menos 9. Es decir, cuando hablamos de un nanomol, estamos hablando de una sustancia que es 1000 millones de veces más pequeña que una mol. Entonces estamos hablando de números muy pequeños, ¿sí? Entonces nanomolar es 1000 millones de veces
más pequeño que molar, que mol por litro. Entonces eso por una parte, la constante prima de disociación de este sistema ácido del ácido carbónico es 800 nanomoles por litro. Y por otra parte es conveniente recordar que si bien al CO2 es un poco menos frecuente verlo en un estudio de laboratorio, tenemos otra constante, no es una constante, otra medición que es la PCO2, la presión parcial de CO2 en la sangre. Y esta presión parcial sí es relativamente fácil de determinar cuando tenemos un gasómetro que está bastante disponible en los servicios sanitarios. Ahora, en los servicios de salud que emplean un gasómetro, ¿cómo podemos usar la PCO2 para determinar la concentración de CO2? La ley de Henry establece que la presión parcial de un gas está en equilibrio con la concentración de ese gas en esa solución, pero que a la presión parcial, para lograrla convertir en concentración, se debe multiplicar por su constante de disolución, que en este caso para el CO2 es de 0.03. Entonces, cuando multiplicamos a la PCO2 por 0.03, obtenemos la concentración del CO2. Una vez que tenemos todos estos elementos de juicio, en el siguiente video vamos a ver cómo se obtiene la fórmula de Henderson-Hasselbalch y eventualmente vamos a llegar también a la alternativa que les prometí, que es bastante más fácil de aplicar y bastante más fácil de memorizar. Pero esto tiene que estar comprendido. Vamos a verlo en el siguiente video.